Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con la teología sistemática. Hoy vamos a ver un tema, vamos a estudiar lo que dice la Escritura, un tema que es de gran interés tanto en cristianos como no cristianos, en creyentes e incrédulos. La muerte. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a la muerte? ¿Qué sucede con el alma del ser humano cuando muere? ¿Por qué los cristianos morimos si la Biblia dice que tenemos vida eterna? Vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la teología sistemática con respecto a la muerte. ¿Qué sucede, qué nos sucede a nosotros cuando morimos? Pero vamos a ver lo que dice Luis Berkhof con respecto, y comienza tratando este tema mostrando la naturaleza de la muerte física. La Escritura representa la muerte física de varias maneras. Se describe como la muerte del cuerpo en contraste, separado con lo que significa la muerte del alma. El Señor Jesucristo, en Mateo 10:28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces la muerte es la terminación o pérdida de la vida natural. La muerte física es la terminación o la pérdida de la vida natural. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. Habla de una pérdida de la vida espiritual, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eclesiastés, aún tenemos más luz con respecto a este tema de la muerte física. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En base a esta prueba bíblica, describimos como la muerte física como la terminación de la vida en este mundo, es la separación del cuerpo y del alma. Este cese de vida no debe ser considerado como una aniquilación. Hay teólogos que dicen que una vez que el ser humano muere, se termina todo. Cuando sea enviado al infierno, su alma será destruida y se termina la vida de aquel ser viviente. Eso no es así, la Biblia no nos dice eso. No deja de existir físicamente, pero la parte espiritual, aparte sigue viva, ya sea en el cielo, en el paraíso o en el infierno. Pero ¿qué relación tiene el pecado y la muerte? Por ejemplo, los pelagianos, aquel teólogo herético del siglo III, decía que el ser humano fue creado por Dios como un ser mortal. Dios creó al ser humano como un ser mortal. Originalmente Dios creó al ser humano como un ser mortal. Eso es lo que decía Pelagio y los seguidores de él, los pelagianos. Con esto daba a entender que no solo podía caer víctima de la muerte, sino que también estaba sujeto a la ley de la muerte. Era algo natural en el ser humano la muerte, algo que Dios había determinado. Pero la muerte es por consecuencia del pecado, eso es lo que nos dice la Escritura. En Génesis 2:17, cuando Dios le dio esa orden, esa prueba de obediencia a Adán, aquel hombre que en él no había pecado todavía, en ese hombre que tenía comunión cara a cara con Dios, estaba en un paraíso. Dios le da una orden para probar su obediencia. Dios le dice: más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces la muerte es un castigo por causa de la desobediencia. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, la muerte es consecuencia del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que la muerte no es algo natural para los humanos, sino que es algo extraño y contrario a la vida que Dios nos ha dado. La muerte no es algo natural, la muerte es por causa del pecado de aquel primer hombre que nos representó a todos, nuestro padre Adán. Entonces,
se le representa como una expresión de la ira divina. La muerte es un castigo de Dios por causa del pecado, es por la desobediencia del primer hombre. En Romanos 1:32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Acá en Romanos 1:32 el apóstol Pablo comienza esta carta a los romanos diciéndole que el juicio de Dios se va a manifestar por medio de la muerte. Son dignos de muerte los pecadores, aquellos pecadores impenitentes. En todo el ser humano, toda la raza humana naturalmente es pecadora porque heredó ese pecado de Adán. Cuando entró el pecado al mundo, trajo consigo el reino de la muerte. Cuando entró el pecado, cuando se introdujo el pecado al mundo por causa de la desobediencia de Adán, también vino con el pecado el reino de la muerte. Pero gracias a Dios, gracias a esa gracia común, Dios limitó el poder del pecado y el poder de la muerte. Y por su gracia especial, Cristo Jesús venció a esas fuerzas enemigas del pecado y de la muerte. En segunda a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 10, pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Voy a repetir. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte como un ser, como un ente, fue lanzado, dice, al infierno. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 57 dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de la glorificación que esperamos los que estamos en Cristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículos 56 al 57 dice así, continúa diciendo la Escritura: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a vencer la muerte. La muerte es por consecuencia del pecado. Jesucristo en la cruz venció el pecado y por lo tanto venció a la muerte. La muerte de la muerte fue el mismo Señor Jesucristo. Podemos decir que Jesucristo aniquiló a la muerte. Para los que están en Cristo, la muerte ya no es un enemigo. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 1 decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. La muerte ya no lo veía como un enemigo que lo podía aniquilar, lo podía exterminar, sino que la muerte para el cristiano es el vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. El significado de la muerte en los creyentes, vamos a ver lo que dice la Escritura. La Biblia describe la muerte física como un castigo, como la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero también dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existe un interrogante que surge de esto. Esto dice Luis Berkhoff: considerando que los creyentes han sido librados de la culpa del pecado, ¿por qué tienen que morir? Quizás alguna vez todos nos preguntamos: si fui librado del castigo del pecado, ¿por qué voy a morir? Es evidente que para los cristianos la muerte no puede ser un castigo, dado que ya no estamos bajo condenación. ¿Por qué entonces Dios lo hace pasar por la terrible experiencia de la muerte? Así hace una pregunta Luis Berkhoff en su libro de la teología sistemática. Claramente, en el caso de ellos, la muerte debe ser vista como la culminación de los castigos. En vez de mirar a la muerte como un castigo, debemos tener la mirada, ya que la muerte ha sido vencida,
La muerte debe ser vista por los cristianos, por nosotros, los que estamos en Cristo, como la culminación de los castigos de Dios ha ordenado para la santificación del pueblo. La muerte nos marca el fin de la opresión del pecado, de ese asedio que tenemos aún habiendo sido salvado, librado de la esclavitud del pecado, pero el pecado nos sigue asediando, seguimos siendo tentados diariamente y tenemos que darle lucha constantemente todos los días a ese pecado que nos asedia. Dice Luis Bercos, voy a leer nuevamente, claramente en el caso de los cristianos la muerte debe ser vista como la culminación de los castigos de Dios ha ordenado para la santificación de su pueblo. La muerte no es un castigo para los cristianos. Pablo nos dice claramente que ya no hay ninguna condenación, dice en Romanos 8:1, para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto significa que toda la pena que nuestros pecados han sido ya pagada por Cristo. Si estamos en Cristo, todos nuestros pecados ya fueron pagados por Cristo. Esa muerte sacrificial en la cruz, esa obra perfecta de Cristo, fue suficiente para pagar todos nuestros pecados y para librarnos del castigo de esos pecados. Por lo tanto, aunque los creyentes mueren, su muerte no es un castigo. No debemos ver de ninguna manera como castigo la muerte, ni como una consecuencia del pecado que aún debemos pagar. O sea, no estamos muriendo para pagar una deuda, porque la deuda ya la pagó Jesucristo. Es cierto que la muerte es el resultado del pecado, pero Cristo ya pagó por completo la deuda. Así que la muerte no es un castigo para los que estamos en Cristo. Debe haber otra razón por la que Dios permite que pasemos por ella, dice Luis Berkhoff. La muerte es consecuencia de vivir en un mundo caído. Dios, en su sabiduría, decidió no darnos todos los beneficios de la redención en Cristo de inmediato, sino entregarlos progresivamente. Esto lo vemos claramente porque Dios no ha eliminado el mal de este mundo todavía, sino que estamos esperando el juicio donde Dios sí va a terminar con todo el pecado y el mal en este mundo. Esperamos y anhelamos fervientemente junto a toda la creación un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Seguimos viviendo en un mundo caído, aunque ya somos salvos, aún no experimentamos la plenitud de esa salvación. Repito, Dios no nos ha dado todos los beneficios de la redención, sino que de manera progresiva Él nos va entregándolos. Como leo el último párrafo, vivimos en un mundo caído y aunque somos salvos, aún experimentamos el pecado en nuestras vidas y no experimentamos la plenitud de esa salvación, sino que fervientemente anhelamos la redención de nuestros cuerpos. Pablo explica que al final Cristo entregará el reino de Dios el Padre después de derrotar todo poder y autoridad. En 1 Corintios 15, 24 al 26 dice: entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Nosotros anhelamos fervientemente esa redención. No debemos ver la muerte nunca, si estamos en Cristo, como un castigo, como una paga por nuestros pecados, porque Cristo pagó toda esa deuda. Esto significa que aunque la muerte todavía existe, su fin está asegurado. Así como nosotros sabemos que ciertamente, sin lugar a dudas, que vamos a experimentar la redención, como dice el apóstol Juan en su primera carta al capítulo 3, en los primeros versículos. Y anhelamos y creemos que nuestros ojos lo van a ver a Cristo tal cual es Él, porque seremos glorificados, así como Él fue glorificado, fue transformado en un cuerpo que nunca más, vamos a ser glorificados con un cuerpo que nunca más, jamás vamos a poder pecar, ni no vamos a morir nunca.
De la misma manera tenemos el mismo anhelo de que esa muerte será vencida y ya ha sido vencida, será derrotada visiblemente cuando sea arrojada aquel Hades juntamente con Satanás y todos sus demonios y todos aquellos que rechazaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que aunque la muerte todavía existe, repito, su fin está asegurado, dice Wayne Grudem en su estudio de la teología sistemática. Cuando Cristo complete su obra, la muerte será eliminada para siempre. La Confesión de Fe Bautista de 1689 dice en su capítulo 31, tratando de la muerte y el estado intermedio del hombre, en el primer párrafo: cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo, así como dice Eclesiastés, y se descompone, pero su alma sigue existiendo. El alma de los justos, los que están en Cristo, perfeccionada en santidad, van inmediatamente al paraíso. No vamos a un limbo, no vamos a un purgatorio, sino las almas de los justos, una vez muertos, van inmediatamente al paraíso, donde están con Cristo y ven la gloria de Dios, mientras esperan la resurrección de los cuerpos. Voy a repetir, porque es muy importante esto, la Confesión de Fe lo resume perfectamente, qué es lo que sucede con la muerte de los justos y de aquellos incrédulos. Las almas de los justos, perfeccionadas en santidad, van inmediatamente al paraíso donde están con Cristo y ven la gloria de Dios, mientras esperan la resurrección de sus cuerpos. Por otro lado, las almas de los malvados, de los incrédulos, aquellos que rechazaron el Evangelio, son enviadas al infierno, donde sufren y esperan el juicio final. La Biblia no menciona ningún otro lugar para las almas después de la muerte, solo estos dos destinos: el cielo, el paraíso, o el infierno. Dice John MacArthur con respecto a la muerte, voy a citar al pastor John MacArthur: la muerte no es el final para el cristiano, es simplemente un cambio de residencia, de la presencia de la miseria y el pecado a la gloria y la paz de la presencia de Cristo. Es un cambio de residencia, de la miseria a la gloria, de la presencia del pecado a la presencia de Cristo. Dice también John MacArthur en otra frase: la muerte para un cristiano es ganancia, no pérdida, porque les lleva al cumplimiento de todas las promesas de Dios. Fin de la cita. Pero también el pastor John Piper dice con respecto a la muerte que no es el final, es el comienzo de una experiencia eterna de comunión con Dios, en la que todo lo que es bueno, en todo lo que es bueno y justo será restaurado. La muerte no es, voy a repetir lo que dice John Piper, la muerte no es el final, es el comienzo de una experiencia eterna de comunión con Dios, en la que todo lo que es bueno y justo será restaurado. Todas las promesas de Dios serán cumplidas. Ese gozo perpetuo está reservado para los hijos de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con este estudio de la teología sistemática. Espero que haya sido de edificación, de bendición. Si Dios lo permite, nos estaremos encontrando el próximo miércoles con un nuevo estudio de la teología sistemática.